Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien. Nosotras somos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC. Somos de la clase de Administración del grupo 422. Nosotras les vamos a hablar acerca de un tema relevante e importante para la administración. Este tema es escuela clásica o bien escuelas clásicas. Mis compañeras Andrea Joana, Daniela, Montserrat y Jacel Araceli, sin olvidar a su servidora, les vamos a brindar información relevante acerca de este tema tan importante. Hola, soy Daniela Lizaola y les voy a hablar un poco sobre la historia de la escuela clásica. Esta también fue llamada escuela liberal y fue formada por Adam Smith a mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Y en esta época el capitalismo era el sistema económico que estaba en su máximo potencial. Su comienzo fue en el año 1776 cuando Adam Smith publicó la obra llamada Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. La escuela clásica le dio un giro al pensamiento económico de aquel entonces, que, como ya lo mencioné, era el capitalismo, ya que estos se basaban en las preferencias de las clases sociales o de los gobernantes. También la revolución industrial tuvo que ver en esta época, ya que generaba grandes cambios socioeconómicos. La libertad de mercado daba como resultado una asignación adecuada a los recursos que estaban con escasez. Y también una de sus características es el respeto a la propiedad privada. También intentaron explicar el desarrollo y su crecimiento económico. En esta escuela hubo diferentes leyes, como la ley Petty, que redujo el costo del transporte y esto ocasionó que aumentaran los ingresos de la población. Y con esto también el crecimiento urbano y la expansión de su producción. Otra ley importante fue la ley de los mercados, que dice que la riqueza depende de la producción. Esto quiere decir que entre más bienes se produzcan, existirán más. Y a esto los clásicos le llamaban estado progresivo, donde todos los recursos que tienen son aprovechados al máximo. En esta diapositiva se puede observar un personaje importante y que contribuyó a la administración. Este personaje es Henry Fayol. Este hombre es el creador de la teoría clásica. Este hombre hizo aportaciones en las áreas funcionales, en la Universidad de la Administración, aportó los 14 principios y un modelo de proceso administrativo. Este hombre Fayol decía que todas las empresas cumplían con 6 funciones. Estas funciones empezaban con técnicas, en la cual decía que se veían relacionadas con la producción de bienes o servicios de la empresa. En el segundo, que es comerciales, decía que se veían relacionadas con la compra, venta y el intercambio. En la cuarta función, llamada financieras, decía que se veían relacionadas con la búsqueda y gestión de las capitales. En la cuarta función, que es seguridad, decía que se veían relacionados, pero con la protección y preservación de las personas y los bienes. En la quinta función, que es contables, nos habla de que ve una relación, pero con los inventarios, con los requisitos, con los balances, con los costos y las estadísticas. Y por último, la función administrativa,
veo una relación, pero veo una relación de que, bueno, como los 5 principios anteriores se integran de alguna forma, se coordinan, se sincronizan y pues así forman esta última función. Eh, esto es sacado de la fuente Schiavenato de 2006 y proseguimos con mi compañera. En las funciones administrativas, Fayol argumenta que ninguna de las primeras 5 funciones esenciales tienen la tarea de formular el programa de acción general de la empresa, de construir su cuerpo social, de coordinar los esfuerzos y de armonizar los actos. Las funciones administrativas engloban los siguientes elementos de la administración. Prever significa para Fayol calcular el provenir y prepararlo. Prever ya es obrar. Se manifiesta a través de un programa de acción, o sea, la línea de conducta a seguir, los medios que se han de emplear. Es una especie de cuadro hacia el futuro en el que los acontecimientos próximos están vislumbrados con cierta claridad. Organización. Esta etapa del proceso administrativo proporciona todas las cosas útiles al funcionamiento de la empresa, y esta puede ser dividida en organización material y organización social. Dirección. Conduce la organización a funcionar. Su objetivo es alcanzar al máximo rendimiento de todos los empleados en el interés de los aspectos globales. Coordinación. Armoniza todas las actividades del negocio. Facilita el trabajo y sus resultados, sincroniza cosas y acciones en las proporciones adecuadas y adapta los medios a los fines. Y por último, control. Consiste en la verificación para comprobar si todas las cosas ocurren de conformidad con el plan adoptado, las instrucciones transmitidas y los principios establecidos. Su objetivo es localizar los puntos débiles y los errores para rectificarlos, y para así poder evitar su repetición. Se aplica a todo, a las cosas, a las personas y a los actos. Aparte de Henry Fayol, existieron otros aportadores a la escuela clásica. Primeramente Max Weber. Él era un sociólogo y economista alemán. A principios del siglo fue él el que desarrolló la idea de cómo tienen que ser las empresas conforme a su administración. Sus principales aportaciones fueron los estudios de roles en la autoridad y el liderazgo en la administración. El segundo fue la clasificación de 3 tipos de autoridad. El primero era racional, el segundo tradicional y el tercero carismático. También hablaremos de Frederick Taylor. Él era un ingeniero norteamericano nacido en Filipinas. Sus principales aportaciones fueron realizar el análisis crítico de las empresas en operación. El segundo era desarrollar una nueva visión a la administración en la que proponía 5 puntos. El primero era pagar salarios altos y tener costos unitarios bajos de producción. El segundo era establecer métodos científicos de investigación y experimentación para formular distintos procesos que permitían el control de las operaciones en la empresa. El tercero era seleccionar científicamente a los empleados para ser puestos en donde se pueden aplicar sus aptitudes. El cuarto era entrenar a los empleados para desarrollar sus habilidades en el desempeño del trabajo. Y el quinto era desarrollar un ambiente de cooperación cercano y amistoso. Estas aportaciones fueron aplicadas en las distintas empresas de esa época. Después tenemos a Frank y a Lillian Gilbert. Ambos eran esposos y aportaron 17 movimientos que decían que eran básicos en la realización de las tareas, a los cuales denominaron Der Blick, que era una palabra compuesta de su apellido. En estos 17 movimientos se menciona buscar, seleccionar, tomar, alcanzar, mover, sostener, soltar, colocar en posición, precolocar en posición, ensamblar, desensamblar, usar, demora inevitable,
y demora evitable, planear y descanso. Fueron pioneros también en utilizar la tecnología del cine para realizar unas distintas tareas. Por último está Alfred, un ingeniero eléctrico nacido en Estados Unidos. Él aportó el concepto de organización multidimensional. Se trataba sobre el tipo de estructura que se usa en grandes empresas. La organización se divide en unidades, ya sea en productos, servicios, áreas y procesos. Estos fueron algunos otros que aportaron en las escuelas clásicas y no solo fue parte de Henry Fayol. Entre otras de las aportaciones que hizo Frederick Taylor se encuentra la necesidad de desarrollar la administración como disciplina científica, seleccionar científicamente al trabajador de tal forma que el empleado sea responsable de las tareas para las cuales está verdaderamente capacitado, capacitar y desarrollar científicamente al trabajador, colaborar entre patrones y empleados. Principalmente, los puntos de vista de Taylor estaban enfocados hacia el lado económico. A la escuela clásica también se le puede llamar como tradicional u operacional y tiene un enfoque que va exclusivamente dirigido a la identificación de las actividades que tiene un administrador o en sí la administración. Esta se distingue de las demás por tener en claro que la organización es de gran importancia y así todas las cosas puedan fluir demasiado bien y todos estén pues muy felices y todo esté bajo control. También las primeras aportaciones así en general que existieron en la escuela clásica es que se dio a conocer que la administración está unida de una u otra forma con la actividad humana y que es completamente universal. La organización se maneja con 6 reglas, las cuales son demasiado importantes, que son la planeación, organización, dirección, coordinación y control. También la organización se divide en 6 clasificaciones, las cuales son que es organización administrativa, organización técnica, comercial, financiera, contable y de seguridad. Para esto se crearon 14 principios para que el trabajo administrativo cada vez sea mejor. Estos son los 14 principios administrativos que se dieron dentro de la escuela clásica, los cuales la verdad es que literalmente hablan sobre cómo trabajar en equipo y sobre cómo llevar pues un trabajo bien hecho, muy bien organizado, que tiene que haber un líder, que tiene que haber una jerarquía, un orden, que tiene que existir equidad dentro del trabajo en equipo, tiene que existir una división del trabajo, ya que la administración trata de eso, de administrar el trabajo, de dividirlo, ya sea individual o por grupos, para que todo funcione y pues esté más organizado, ¿no? Tienen que existir una autoridad, responsabilidad, disciplina por parte tanto del jefe como de los demás empleados. Tiene que existir una estabilidad del personal, ya que si la persona no trabaja a gusto, no va a tener una iniciativa, no va a tener una buena responsabilidad, una buena actitud dentro del trabajo, que eso es demasiado importante, tener una gran actitud en tu trabajo. No va a existir nada de esto, ni siquiera una unión del personal, que es también siento que es demasiado importante llegar a un trabajo y que te lleves súper bien con todos tus compañeros de trabajo, ya que pues los vas a ver literalmente 8 horas al día y todos los días, ¿no? Al menos 6 o 7 días a la semana los vas a ver casi siempre, entonces es demasiado importante eso. Tener siempre también un jefe que siempre como que los esté llevando por el camino correcto para que el trabajo salga súper bien y que todos estén centralizados en su trabajo, o sea, estén 100% concentrados, que no haya distracciones y pues en sí eso es lo que habla los principios administrativos, en cómo llevar un excelente trabajo en equipo, que todos colaboren, todos trabajen súper bien, exista organización y pues administración, que es de lo que se trata, ¿no? Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Aquí pueden apreciar las referencias.